Abramos la palabra de Dios en el libro o en la carta de Tito, capítulo 2, los versículos del 11 al 14. Previamente usamos la escritura: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, porque esa escritura converge mucho con el título del sermón en el día de hoy, que es el siguiente: salvos y santificados por gracia. Salvos y santificados por gracia. Y lo usamos para resaltar el hecho de que el Señor está muy interesado de que nosotros seamos santificados. No solamente salvados, sino santificados. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero en sí vamos a estar predicando sobre esta escritura que se encuentra en Tito 2, del 11 al 14. Dice así la palabra del Señor: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esta es una fracción de la carta pastoral de Pablo a Tito. Tito era uno de los compañeros de Pablo en su trabajo misionero. Era un gentil que se había convertido al cristianismo. No tenemos conocimiento de cómo fue el proceso de su conversión y su madurez espiritual que lo hizo convertirse en un gran líder en el tiempo de Pablo. De tal manera que Pablo le envía esta carta a Tito para que él corrigiese lo deficiente, porque Pablo le había dado la encomienda a Tito que pusiese ancianos en cada ciudad, así como él le había mandado. Tal parece que en ese momento había cierto desorden y los que estaban al frente de la iglesia eran personas que no eran llamadas al ministerio. Y Pablo en su carta le dice a Tito: te mandé que corrigieses lo deficiente, que establecieses ancianos sobre cada ciudad como yo te lo he ordenado. Así que la responsabilidad de Tito como obispo, como pastor de la iglesia, como anciano de la iglesia, era organizar y dirigir las iglesias que estaban en esa región. Por eso Pablo, en el contexto de la escritura que expondremos en el día de hoy, le habla a Tito para que él hablara conforme a la sana doctrina y que los ancianos que estuviesen al frente de la iglesia fueran personas idóneas, fueran personas sobrias, personas serias, personas prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Y no solo Pablo imparte consejo a los pastores, que eran los ancianos, sino también le imparte consejo a las ancianas, a los jóvenes y a los esclavos que se habían convertido al cristianismo. A las ancianas les dice que sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, sino maestras del bien. A las mujeres jóvenes les exhorta a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.
Asimismo les dice a los jóvenes que sean prudentes, incluyendo también a Tito, entre ellos, los cuales debían ser un ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, con toda seriedad, siendo sanos en palabra, siendo irreprensibles, para que los adversarios no tengan nada malo que decir de ellos. Por otro lado, a esta lista Pablo le añade a los esclavos que se habían convertido al cristianismo y les dice que se sujeten a sus amos, que le agraden en todo y no sean respondones, que no roben, sino se muestren fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Pablo quiere mostrarnos aquí que el evangelio de la gracia, el evangelio que tú y yo hemos recibido, está lleno de buenas obras. Aquellas personas que han sido afectadas por el evangelio, aquellas personas que han recibido las buenas nuevas de salvación, son personas que se dedican a hacer lo bueno, a hacer buenas obras. La gracia de Dios opera tanto en la salvación del hombre perdido y pecador, como en la santificación de ese hombre perdido y pecador. Ambas cosas las realiza Dios en la vida del nuevo creyente. Lo salva, pero también lo santifica. Somos creados en Dios, dice la Escritura, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que tanto la salvación como la santificación tienen como fruto las buenas obras. Tienen como fruto las buenas obras. Y esas obras todo el mundo debe verla de nosotros. La gente debe ver que la gracia de Dios, que nos ha salvado y nos ha santificado, es suficiente para llevarnos a hacer esas buenas obras que Dios de antemano ya ha preparado para que nosotros andemos en ellas. Por eso el título del sermón en el día de hoy es el siguiente: salvos y santificados por gracia. Salvos y santificados por gracia. Luego que Pablo exhorta a Timoteo de cómo deben andar los ministros, los líderes, las ancianas, los jóvenes, los esclavos, Pablo pasa a la escritura que vamos a considerar hoy, de la cual vamos a exponer el mensaje. Pablo dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Y esa gracia nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pablo comienza con esta expresión en la cual queremos hacer énfasis. Esta expresión es una maravillosa declaración. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Y sabemos que gracia es un don inmerecido. Es un don inmerecido. Nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, no merecemos ser salvos. Sin embargo, Dios hizo un despliegue de su gracia, de su manifestación para salvación a toda la humanidad. Dios ofreció a su propio Hijo para salvar a pecadores culpables que merecían el infierno, y este acto es una manifestación de la gracia y la bondad de nuestro Dios. Esto significa que todo hombre debe creer y seguir a Jesucristo para alcanzar la salvación que Dios promete, que el Padre promete únicamente
por gracia, por medio de la fe. Por eso dice la Escritura, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, para que nadie se gloríe, para que nadie se envanezca. Así que Dios ha dado a su propio Hijo para que tú y yo, poniendo la fe en Él, seamos salvos, y no solamente salvos, seamos santificados en Cristo Jesús, porque Cristo es santo. Dice Juan 3 del 16 al 17, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Si el mundo es salvo únicamente por Él, el mundo no puede salvarse a sí mismo. El mundo necesita de un Salvador, y ese Salvador es nuestro Señor Jesucristo. El Padre lo entregó, lo ofreció, lo dio como un don a la humanidad, para que la humanidad fuese salva por medio de Él. Lo segundo que Pablo quiere resaltar en esta escritura es el carácter del Hijo de Dios. El carácter del Hijo de Dios. Jesucristo es llamado nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces Pablo quiere dejar por sentado aquí que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, es Dios mismo, es el Hijo de Dios. Él vino a este mundo en forma humana para salvarnos. Los hombres de hoy pueden mirar a Jesús como un hombre cualquiera, o como un maestro, o como un filósofo, o como una persona sabia, o como una persona simple que existió en el mundo y que predicó a los hombres acerca de la salvación. Pero Jesucristo demostró ser Dios en sus declaraciones y en sus hechos. A su favor cuentan los milagros que Jesucristo hizo. Sanó leprosos, sanó a los paralíticos y mancos, dio vista a los ciegos, resucitó a los muertos, perdonó pecados como Dios hace, y hizo declaraciones proféticas acerca de su sufrimiento, de su muerte y de su resurrección. ¿Podrá algún hombre, por muy inteligente y capaz que sea, podrá un hombre profetizar, decir lo que va a suceder en unas horas o en unos segundos? Sin embargo, Cristo predijo su muerte, sus sufrimientos y su resurrección, y todo se cumplió tal y como Cristo lo dijo. Incluso profetizó que uno de los discípulos le iba a negar antes que el gallo cantara, y así sucedió. Pedro le negó. También dijo que el que metía su mano en el plato, ese le iba a entregar, y así sucedió. Judas lo entregó. Todos estos sucesos y muchos más que no han sido mencionados aquí nos llevan a la conclusión de que Cristo no es cualquier hombre. Cristo es Dios. Por eso decía Isaías, hablando acerca del nacimiento del Hijo de Dios, en Isaías 9, versículo 6, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cristo es admirable por su encarnación. Cristo es admirable por su nacimiento. Cristo es admirable por su ministerio y enseñanza. Admirable por su autoridad, porque no hablaba como los escribas y fariseos, hablaba con autoridad. Cristo es admirable por su misión, porque vino a entregarse por la humanidad. Cristo es admirable por sus nombres. Dice que es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Cristo es admirable también por su nombre, Jesús, que significa Salvador, Cristo, que significa Mesías, y Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y Él es admirable por lo que Él es capaz de hacer en tu vida ahora mismo, si tú le entregas tu corazón. Si ahora mismo tú desistes y bajas las armas de tu autojustificación, de tu vanagloria y de tu orgullo y de tu rebeldía, Cristo puede entrar a tu corazón y reinar allí. Y la paz que Cristo tiene puede pasártela a ti, porque Él lo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. ¿Qué consolación tiene para nosotros el hecho de que Cristo se entregó por nosotros? Toda tristeza, todo agobio, toda pena, todo estrés, toda turbación se disipa en su presencia, porque Él vino precisamente a darnos gozo, a darnos alegría, a sanar las heridas de nuestro corazón y dar una perspectiva clara de nuestra vida presente y nuestra vida futura. Puedes tenerlo todo, riqueza, poder, fama, pero si no tienes a Jesús, no tienes nada. Serás un miserable aquí y un miserable en la eternidad. Tener a Cristo es tenerlo todo, aunque no tengas riqueza, poder, fama, porque cuando pases de este lado de la eternidad, te darás cuenta de que habrá valido la pena haber tenido a Jesús, porque el que cree en Él, dice la Escritura, que tiene vida eterna. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice que tendrá vida eterna, sino que ya la tiene como posesión, como propiedad. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Así que el pecado más grande que comete la humanidad es no creer en Jesucristo, no creer en la provisión que Dios ha dado para la salvación nuestra. Por eso dice el Señor en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede ir al Padre sino a través de mí. Cristo es indispensable para nosotros ser salvos. Por eso dice Pablo acerca de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que el Hijo de Dios se entregó a sí mismo por nosotros. Ya vimos que el Padre lo entregó, pero Él mismo se entregó a sí mismo por nosotros. ¿No ven aquí la grandeza de esta escritura? Que no solamente el Padre da al Hijo como un don, sino que el Hijo mismo se entrega como un don por esta humanidad. Se dio a sí mismo por nosotros. Que el hombre se entregue por un amigo es encomiable, es admirable. Van a matar a tu amigo y tú dices, no, mátenme a mí en lugar de mi amigo. Eso es encomiable, eso es admirable. Pero que alguien se entregue por sus mismos verdugos, por sus mismos asesinos, por sus mismos enemigos, es mucho más encomiable, porque no se supone que alguien entregue su vida por las personas que le aborrecen, por las personas que han sido sus enemigos. Cristo entregó su vida cuando nosotros éramos enemigos de Él. Y esto es lo glorioso. Cuando tú andabas por el mundo, mofiándote y alegrándote en las obras de la carne, viviendo para ti, lleno de orgullo, lleno de soberbia, lleno de vanidad, lleno de los placeres de esta vida, Cristo ya había dado su vida por ti. Ya había entregado su vida por ti y por mí.
Por eso dice Pablo en Romanos 5, versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y si no has analizado esta escritura bien, está diciendo que cuando éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. Cristo nos reconcilió con Él mismo. ¿Cuánto más ahora que hemos sido reconciliados por Él, ahora que somos creyentes, no seremos salvos por su vida? Esto es una declaración gloriosa que Pablo quiere impartirle a cada creyente. Cuando eras enemigo y lo que eres ahora en el presente y lo que serás en el futuro, todo se deberá a esa muerte, a ese sacrificio, a esa entrega, porque todos somos salvos por medio de Él. Él se dio a sí mismo por ti y por mí. Y aquí se antepone la pregunta: ¿qué hemos dado nosotros a Cristo? ¿Qué le hemos dado a Él? Podríamos decir, no tenemos tiempo de dedicarle un tiempo a Jesucristo. Ustedes saben que cada vez que nosotros nos reunimos cada semana, estamos dándole un tiempo de nuestra vida a Jesucristo, una porción de nuestro tiempo a Jesucristo, y muchas veces ponemos excusas y razones para no estar presente en la casa de Dios, o aparecen cuestiones de la vida que nos envuelven y dejamos pasar por alto este momento de estar en la presencia de Dios, cuando Jesucristo mismo dice en su palabra que donde estuviesen 2 o 3 congregados en su nombre, en medio de los tales estaría Él. Cristo, cada vez que nos reunimos, está esperando por nosotros que nos reunamos aquí para Él bendecirnos, para Él ayudarnos. ¿Cómo es posible que no saquemos un tiempo, ni tan siquiera para agradecerle a Dios en el templo con los hermanos y darle las gracias por entregarse por nosotros, y a través de la comunión demostrar el amor que Cristo nos ha dado? Cristo fundó su iglesia que son los salvados, los que hemos venido al conocimiento de la verdad, y la gracia de Jesucristo nos ha alcanzado y ha perdonado todos nuestros pecados. Y es bueno que sepamos qué cosa es la iglesia. La iglesia en griego se pronuncia eclesia, que significa asamblea. Esta palabra está compuesta por 2 elementos: el componente ek, que significa fuera de, y el elemento kaleo, que quiere decir llamar. Por lo tanto, la iglesia está formada por personas que han sido llamadas de afuera para formar un reino de sacerdotes y proclamar las virtudes de Jesucristo. Esa es la iglesia. Dice Primera de Pedro 2:9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea que Dios nos adquirió para Él. Dios nos llamó, nos escogió para Él, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que la iglesia fue sacada del mundo de las tinieblas a la luz. La iglesia fue sacada del mundo para expresar la santidad de Dios, para revestirse de la santidad de Dios. Y la iglesia fue sacada del mundo para vivir libre de la esclavitud del pecado. Esa en sí es la iglesia. Si la iglesia fue sacada del mundo, se sobreentiende que la iglesia no debe volver al mundo. Si la iglesia fue sacada del mundo, se sobreentiende que la iglesia no vuelva a practicar los pecados que cometía en el mundo. Si la iglesia fue sacada del mundo, se sobreentiende que la iglesia no debe ya ser esclava del pecado, porque Dios nos ha llamado a libertad. Hemos sido libres en Cristo Jesús. Dice Romanos capítulo 6 versículo 22, pero ahora que habéis sido libertados del pecado
y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Con qué comienza Pablo este versículo? Comienza diciendo que hemos sido libertados del pecado, que hemos sido convertidos en siervos de Dios y que ahora tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hemos sido libres del pecado, hemos sido convertidos en siervos de Dios, estamos como iglesia produciendo el fruto de santificación. Bueno, la iglesia, hermanos, si no lo sabía, es el cuerpo local de creyentes que se reúne periódicamente para adorar al Señor y servirse mutuamente a través de los dones y talentos. Es el cuerpo local de creyentes llamado a reflejar el carácter, la imagen de Jesucristo y a ser discípulos a todas las naciones para enseñarles todo lo que Cristo ha mandado. Y esa iglesia como cuerpo es un cuerpo de creyente concreto, real, es un cuerpo local donde cada miembro de la iglesia está llamado a respetarse, a amarse, a perdonarse y a ayudarse mutuamente hasta que Cristo vuelva. Ese es el compromiso que la iglesia tiene, esa es la iglesia. Mientras ese día llega, la iglesia debe cumplir con las normas que contribuyen con su santificación. Y es verdad que cuando nosotros venimos a la fe, venimos con algún que otro resabio, venimos con algún tipo de defecto, pero esos defectos deben ser solucionados en la presencia de Dios con los medios espirituales que Dios nos ha dado para que esos defectos no nos lleven nuevamente al mundo. Dice Juan en primera de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Quién la puso? Cristo. En que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Inmediatamente allí se cierra el capítulo del egoísmo, de la vanagloria, de buscar lo suyo. Ahora nos corresponde buscar lo que ayuda y beneficia a los demás. Esto quiere decir que tenemos que deponer nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestro egoísmo, nuestras preferencias, porque como iglesia debemos amarnos como Cristo nos amó. Como iglesia debemos entregarnos del mismo modo que Cristo se entregó por nosotros para salvarnos y santificarnos. Y precisamente la santificación tiene que ver con matar esos apetitos carnales, esas pasiones que nos llevan a las discusiones, a las peleas, a los pleitos. Tenemos en Cristo Jesús que matar las enemistades, porque Cristo cuando murió en la cruz, esa pared intermedia de enemistad que había entre Dios y nosotros, Cristo la rompió completamente. Y ahora debemos vivir en paz los unos con los otros. De ahí los mandamientos específicos que tienen que ver con nuestro compromiso con los demás creyentes. Primera de Corintios 11:33 dice, así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. ¿Qué está diciendo con eso? Que cuando te reúnas con los hermanos de la iglesia, no comas aparte. Espera a los hermanos para que todos estemos allí y comamos y participemos y tengamos comunión unos con los otros. En esa actitud, el Señor está santificando nuestras vidas. Santificando nuestras vidas, porque allí, en ese momento, Dios está matando de nosotros el egoísmo, nuestras preferencias, para que nosotros aprendamos a amar a los demás, a ser compasivos, a ser tiernos, a ser misericordiosos. También Gálatas 5:13 dice, vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ese es el papel de la iglesia. Y cuando la iglesia se ama entre sí,
la iglesia está dando el fruto de santificación. Pero si la iglesia se odia, si la iglesia se enemista, si los hermanos se enemistan unos con otros, no estamos dando el fruto de santificación. Gálatas 5:26. No busquemos la gloria, no busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esto es algo que tiene que ver con la relación sana. Cuando hay una relación sana, la envidia no existe, el enojo no nos lleva a cometer locuras, porque está el amor de Jesucristo. También tenemos Gálatas 6:2, dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? El amor. Esa es la ley de Cristo, el amor. Efesios 4, versículo 32. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que tenemos que ser misericordiosos, tenemos que ser perdonadores y tenemos que estar dispuestos en todo momento a mantener la paz y la concordia en el cuerpo de Cristo. Y si por algún momento difieren los gustos o difieren las preferencias y en algún sentido no estamos de acuerdo entre unos y otros, dice la Escritura, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tiene queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esa es la enseñanza del Evangelio. Y hay algo muy importante que toda la iglesia debe saber, y es de someterse. Someterse no es fácil. Someter nuestra propia voluntad no es fácil. Por ejemplo, a los hijos les resulta difícil someterse a sus padres. ¿Cuántos de los padres hemos estado batallando con el hecho de que le hemos dicho a nuestro hijo o nuestra hija que no hagan ciertas cosas y ellos a exprofeso la hacen? Porque no es fácil someterse. ¿Cuántas veces hemos visto a una esposa siendo rebelde, no quererse someter a su marido como cabeza del hogar? Le resulta difícil. El marido dice una cosa y ella dice otra. Pero dice la palabra que la mujer debe estar sometida, sujeta a su esposo. ¿Cuán difícil es para una mujer someterse a su esposo? ¿Cuán difícil también es para el cabeza de familia, el esposo, someterse a Cristo? Porque Cristo dice: ama a tu esposa, entrégate por ella, ríndete por ella, como yo me entregué por la iglesia. Así que el someterse en todas las áreas de la vida requiere un esfuerzo humano, requiere una disposición de nuestra voluntad, requiere hacer todo lo posible por doblegar nuestro orgullo y nuestra vanidad. Y Dios quiere que como iglesia nosotros nos sometamos tanto a las autoridades gubernamentales, tanto a nuestro jefe en el trabajo, que no seamos respondones, como también seamos personas entregadas y sometidas al gobierno de la iglesia y digamos: es parte mía como miembro de la iglesia estar presente en todos los servicios y adorar a Dios. Es parte mía como miembro de la iglesia colaborar y cooperar en todo lo que se me ordene o en todo lo que se solicite en la iglesia, porque yo soy miembro de la iglesia y yo me someto voluntariamente al gobierno de la iglesia. Doy cuenta a mis pastores, doy cuenta de mi vida espiritual. Eso es parte de la vida cristiana. Así que la palabra de Dios misma nos está enseñando y recordando
que es necesario que nos sometamos los unos a los otros. En cualquier área, siempre vamos a tener una autoridad sobre nosotros. Nosotros no llegamos a un centro de trabajo y hacemos lo que nosotros queramos. No, allí hay reglas, allí hay normas. Si hay que vestirse de una manera determinada, nos vestimos de esa manera. Si hay que llegar a cierta hora, estamos allí a cierta hora. O sea que siempre vamos a tener una autoridad sobre nosotros. Y nosotros como cristianos debemos ser ejemplo en todas las áreas de nuestra vida, sometiéndonos a toda autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Por eso dice la Escritura en Efesios 5, versículo 22, someteos unos a otros. Cuando dice la Escritura, someteos unos a otros, quiere decir que en el cuerpo de Cristo muchos de nosotros tenemos distintas responsabilidades. Y ni el pastor es un capataz o es una persona que está gobernando como gobiernan los reyes y presidentes. No, es una persona que está bajo autoridad y es una persona que tiene que dar cuenta de su mayordomía, así como los demás miembros de la iglesia. Por eso dice la Escritura, someteos unos a otros. Si Dios ha puesto alguna autoridad sobre ti inmediata, mira eso como una oportunidad para demostrar el carácter de Cristo. Porque Cristo dice en su palabra, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que debemos imitar a Cristo. Otra cosa que debemos hacer como iglesia, en Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Primera Tesalonicenses 5:15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con los otros y para con todos. Estas son las normas que como iglesia nosotros tenemos cada vez que nos reunimos para confraternizar y tener comunión unos con otros. Así que es de esperar que el Evangelio de la Gracia no solo se ocupe de salvarnos de nuestros pecados, sino también se ocupe de santificarnos por completo para prepararnos y equiparnos para toda buena obra. ¿Cómo éramos nosotros antes de venir a Cristo? Impacientes, rencorosos, buscapleitos, gritones, envidiosos, injustos, inmisericordes, rebeldes, vengativos. Pero por la gracia de Dios hemos sido sacados de ese mundo lleno de tinieblas y hemos llegado al reino de la luz, donde debemos imitar el carácter de Cristo, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Así se espera que todo hijo de Dios haga en todos sus conflictos, se lo entregue al Señor y no sea una persona vengativa, porque la venganza pertenece únicamente a Dios. Precisamente Cristo vino a hacer una obra maravillosa en nuestro interior, porque Él tiene que quitar esa rebeldía, esa tendencia hacia lo malo. Él tiene que llegar a controlar el trono de nuestro corazón. La obra de Cristo fue realizada precisamente para redimirnos del viejo hombre con todas sus costumbres y todas sus mañas y engaños. Cristo se entregó para redimirnos y purificarnos y comprarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando una persona compra un juego de porcelana, no considera usarlo antes de tiempo, sino lo primero que hace es lavar
la porcelana y después usarla. Bueno, Cristo nos compró en nuestra suciedad con la finalidad de limpiarnos de toda nuestra vida pasada para usarnos para su gloria. Él nos compró para lavarnos en el lavacro de su palabra y en su sangre preciosa y limpiarnos de todo pecado, de toda maldad, para que ahora vivamos para la gloria de Cristo. De ahí la recomendación de Pablo a los maridos. Ellos deben ser portadores de la obra de Jesucristo en su propio hogar. Y dice así en Efesios 5, del 25 al 27, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así que Cristo es el ejemplo típico de lo que nosotros debemos como hombres hacer en nuestro hogar: entregarnos por nuestra pareja para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de la palabra. Se supone que como sacerdotes nosotros leamos la palabra en el hogar, instruyamos a nuestros hijos, instruyamos a nuestras esposas, encaminemos hacia el reino de Dios a todos los nuestros, porque somos sacerdotes en el hogar. Dios está más interesado, mi hermano, en tu santificación y en mi santificación que en nuestro bienestar. Porque la santificación es la que nos va a llevar al cielo. Nuestro bienestar nos va a llevar al infierno. Porque muchas personas hoy optan por el camino ancho que lleva a la perdición. No quieren suprimir sus deseos, no quieren suprimir su vanidad, no quieren tomar el camino estrecho que lleva a la vida. Y por eso dice el Señor que muchos se perderán porque van por la puerta ancha y el camino ancho. Pero gracias damos al Señor que hemos tomado el camino estrecho que lleva a la vida. Y ese camino es Jesucristo. Y claro está, cuando estamos en ese camino, no podemos hacer lo que nos venga en gana. Debemos hacer solamente lo que Cristo nos enseña en su palabra, porque Él es el camino. Y debemos reflejar su gloria, porque Él es la vida, porque Él es la verdad. Nosotros somos mentirosos, engañadores por naturaleza. Solamente Cristo dice la verdad. La verdad la tiene Jesucristo. No la tienes tú, mi hermano. No la tengo yo. Solamente Jesucristo. Entonces pongámonos el yugo de Jesucristo. Imagínate dos bueyes que están enyugados. Enyúgate con Cristo. Cuando un buey está enyugado con otro buey, no puede hacer lo que le da la gana, sino lo que el buey maestro quiere y enseña. Estamos enyugados con Cristo. Él tiene la experiencia y nosotros estamos aprendiendo de Él a poner en práctica sus principios, sus enseñanzas. Sí, es verdad. En ocasiones tú puedes decir, bueno, Cristo dice eso, pero yo digo esto otro. Cristo me dice esto, pero yo quiero hacer esto otro. Y allí estamos manifestando un corazón rebelde. Y es bueno que le pidamos al Señor: Señor, enyúgame contigo. Señor, ayúdame a caminar contigo. No está en mi deseo caminar contigo porque soy rebelde, soy contumaz, pero en tu gracia bendita vacía tu bendición, tu poder sobre mí, y ayúdame a ser dócil y humilde de corazón. Si no puedes, pídeselo al Señor y Él te lo va a dar. Dios ahora mismo te está limpiando de toda inmundicia, de toda maldad, al ser predicada su palabra. Porque Dios quiere un pueblo glorioso. Dios no quiere un pueblo mediocre. Dios quiere un pueblo glorioso. Real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que Dios quiere. Los redimidos y purificados son propiedad de Dios
y como propiedad de Dios deben glorificar a Dios en sus cuerpos y en sus espíritus. Porque dice la Escritura, pues habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuándo es que tú y yo glorificamos a Dios en nuestros cuerpos? Cuando no permitimos que los deseos de nuestros cuerpos nos lleven a deshonrar a Dios. Es el modo de glorificar a Dios. ¿Cómo es que podemos glorificar a Dios en nuestro espíritu cuando no permitimos que ninguna de nuestras emociones nos arrastren a hacer lo contrario a lo que Dios nos ha dicho en su palabra? Los cristianos somos un pueblo peculiar. Tenemos una ciudadanía peculiar. Nuestra ciudadanía está en los cielos porque hemos nacido de lo alto. Hemos nacido de nuevo. Por eso decía Pablo, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esa es la nueva creación que tanto tú como yo necesitamos en todo tiempo, porque hemos sido nacidos de una nueva ciudadanía. Esa ciudadanía está en los cielos, allí donde está sentado Cristo. Y ahora buscamos las cosas que están allá arriba, donde mora Cristo, las cosas celestiales y no las cosas terrenales y carnales. Somos embajadores, representantes de la ciudad del cielo, de la nación celestial, que es nuestra verdadera ciudadanía. Tenemos nuestras costumbres, nuestra música, nuestra manera de vestir, nuestra forma de hablar y comportarnos, y todo el mundo debe darse cuenta que en nosotros hay algo distinto que nos diferencia de ellos. Y eso algo distinto es Dios, es Cristo morando en nosotros. Porque somos un pueblo glorioso, un pueblo santo, un pueblo escogido para reflejar la luz del Evangelio y la gloria de Cristo. Pero estamos en un mundo donde se nos resulta difícil en muchas ocasiones adoptar una compostura cristiana y llevamos una vida de resistencia. La vida de aquel que ha sido redimido y que ha sido salvado es una vida de resistencia, porque vivimos en un mundo contaminado por el pecado que nos quiere llevar a sus costumbres y deseos. Y debemos, como dice Pablo, renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Es una vida de resistencia porque tienes que resistirte a la impiedad y a los deseos mundanos. Tienes que resistirte al diablo, porque dice la Escritura, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero muchos le hacen resistencia a Dios. En lugar de hacerle resistencia al diablo, le hacen resistencia a Dios, porque Dios dice en su palabra que debemos hacer ciertas cosas y nos oponemos a ellas. Pero dice la Escritura que Dios resiste a los soberbios, pero da gracias a los humildes. Debemos saber eso. Nunca debemos hacerle resistencia a Dios. Debemos hacerle resistencia a Satanás para que huya de nosotros, para que no more en nuestro hogar, para que no more en nuestras vidas, para que solamente sea Jesucristo. Así que debemos, como Pablo nos dice en su palabra, renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para vivir una vida sobria, justa y piadosamente. Debemos ser sobrios en nuestra manera de comer, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de beber. En todas las áreas de nuestra vida debemos ser personas sobrias, debemos obrar con justicia en todo momento, en el trabajo, en la calle, en el hogar, en la iglesia. Vivir una vida piadosa, transmitiendo al mundo la verdad del Evangelio y la imagen del Dios invisible. Esta es la vida piadosa que debe ser una vida celosa de buenas obras, como dice Pablo.
Y por último, hermanos, debemos vivir en una actitud expectante. Debemos vivir cada día aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 5, del 6 al 10. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como casco. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que vigilemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Así que la iglesia aguarda la gloriosa venida de nuestro amado Salvador, porque Jesucristo viene a buscar a su iglesia, a llevarse su iglesia con Él. Y estaremos allí con Jesucristo por toda una eternidad, gozándonos de su presencia y disfrutando de lo que es la vida eterna. Dice Pablo en Romanos 14, del 11 al 12, pues escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y Apocalipsis 1:7 dice, aquí que vienen con las nubes, todo ojo le verá, y los que lo traspasaron, y todo linaje de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Hermano, él volverá. Estamos preparándonos para su encuentro. Estamos preparándonos para esa manifestación gloriosa. Que Dios nos conceda estar preparados para aquel día. Para estar listos, tenemos necesidad de una limpieza espiritual. No podemos seguir viviendo del modo en que estamos viviendo, como si no conociéramos a Dios y su palabra. Somos sal y luz en un mundo que se pierde. Y si la sal se desvanece, no servirá más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y si la luz deja de alumbrar, no servirá para más nada, sino para ser destruida, porque no está cumpliendo con su función final. Como sal y como luz, tenemos que cumplir con nuestras funciones. La persona que vive en el vicio del pecado debe limpiarse de la impiedad y los deseos mundanos. Debe dejarse enseñar por la gracia de Dios, que es la fuente de todo conocimiento y verdad, y debe saber que la gracia de Dios es suficiente para perdonar los pecados y suficiente para libertarnos del pecado. Porque nuestro sustituto es nuestro Salvador. Él vino a nosotros para redimirnos, se entregó por sí mismo. Él vino para redimirnos de toda iniquidad. Él vino para que nosotros fuésemos puros como Él es puro. Él vino para purificarnos para Él. Es a saber, para presentarnos a Él mismo como una iglesia santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Así que Cristo ahora mismo está preparando su iglesia para su encuentro. Nuestro ejemplo de servicio es Jesucristo. Cuando Él dijo en su palabra, yo no he venido para ser servido, he venido para servir. Y un cristiano debe imitar a Cristo en el servicio. También tenemos que tener presente nuestra esperanza. Cristo vino para darnos esperanza. Todo el trabajo que hacemos por la obra de Cristo será recompensada. Hermanos, que nadie tenga derecho cuando nos mire a decir como dijera Mahatma Gandhi, me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos. Tenemos que parecernos a Cristo. Si como iglesia no nos parecemos a Cristo, no vamos a estar con Cristo
por toda una eternidad, aunque visitemos la iglesia, aunque leamos la Biblia y aunque llevemos una vida activa religiosa, porque una vida religiosa sin Cristo es una vida que no va al cielo, va al infierno. Recordemos que la gracia de Dios precisamente se ha manifestado para enseñarnos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos hoy y siempre sobria, justa y piadosamente para agradar a Dios, porque hemos sido llamados a santificación. Que Dios te bendiga.